Lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio les propongo hablar de un tema médico, la hipertensión. Mañana, 17 de mayo, se conmemora a nivel mundial el Día de la Hipertensión. Vamos a hablar con un especialista en la materia, el doctor Ronnie Calderón, quien nos acompaña vía telemática. Él es especialista en medicina interna. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. En Ecuador. Gracias, doctor. ¿Desde dónde se conecta usted? Desde Guatemala. Ah, muchas gracias, doctor. Muy gentil. Gracias. A ver, primero explíquenos a los que no manejamos los términos médicos, ¿qué es la hipertensión? ¿Cómo se manifiesta, por favor? Sí, la hipertensión es una enfermedad muy común que se relaciona con la intensidad con la que las arterias resisten el paso de la sangre cada vez que el corazón la bombea. Es normal tener un valor entre 120 y 80 milímetros de mercurio, pero cuando los valores pasan de 140/90, ya se le llama hipertensión. Y esto puede ser peligroso y nos puede llevar a consecuencias a largo plazo que pueden ser fatales. Correcto. ¿Y cómo se manifiesta? Digamos, ¿cuáles son los síntomas? ¿En qué momento yo puedo pensar de que efectivamente puedo estar enfrentando problemas de hipertensión? Muy buena pregunta. La mayoría de las personas, se considera que el 50% de las personas que padecen la hipertensión o presión alta no tienen síntomas. Ocasionalmente las personas pueden empezar a sentir dolor de cabeza, zumbido de oídos, un poco de cansancio al caminar, pero la mayor parte del tiempo no presenta síntomas, y esto puede hacer que las personas no consulten. Y aún peor, las personas que ya saben que tienen la presión alta no se toman los medicamentos porque dicen que no sienten nada. Entonces eso puede ser algo muy riesgoso para llevarnos a tener complicaciones a largo plazo. ¿Cómo enfrentamos el momento que aparecen los síntomas de la hipertensión? ¿Qué es lo primero que debemos hacer y cómo enfrentar aquello, doctor? Ya, esto es importante. No debe tenerse miedo a que tengamos la presión alta, porque existen actualmente terapias muy efectivas que nos pueden controlar los niveles de presión y llevarlos a unos niveles normales, de tal manera que podemos tener muchísimos años de vida si llegamos a controlar bien la presión. El problema es que no consultemos y debemos considerar algunos factores bien importantes. Más o menos el 30% de la población del mundo padece de presión alta. En el Ecuador hay estadísticas que nos dicen que 1 de cada 5 personas entre los 18 y los 70 años padece de presión alta, pero la mitad de ellos no saben que la tienen. Entonces, si ya somos mayores de edad, deberíamos de hacernos chequeos anuales para estar seguros de que no estamos teniendo la presión alta y que no sintamos síntomas, especialmente si tenemos familiares que han padecido de la presión, porque este es un factor, es una enfermedad que se hereda. Esto es hereditario, es un factor hereditario. Si, por ejemplo, hay antecedentes de mis padres o mis abuelos que hayan tenido problemas de presión, esto me puede afectar. Por supuesto, definitivamente, eso es un factor de riesgo muy importante. Y hay que recordarle a las personas que puede ser que nuestros antepasados, abuelos, padres, tal vez no lo sabían y solo sabemos que fallecieron de un derrame o de un infarto. Todos esos casos que han tenido infartos o derrames tuvieron hipertensión antes, y estas son las dos principales complicaciones a las que nos pueden llevar el tener la presión alta: el tener un infarto o un derrame cerebral, que si tenemos suerte pues quedamos con vida, pero con muchas secuelas. Acá me envían una pregunta, doctor. En una persona diabética y de la tercera edad, ¿cuáles son las medidas adecuadas cuando sospechamos de una hipertensión? Sí, especialmente este grupo de personas que tienen estas dos enfermedades, los valores que deberíamos de tener dentro de lo normal es menos de 130/85.
Esta es una meta un poquito más estricta que para las personas que no tienen diabetes. Las personas que no tienen diabetes deberíamos de bajarlas menos de 140/90, pero al diabético se conjugan otras situaciones en su organismo que nos hacen necesario que los valores de la presión arterial sean más bajos que para la población común que tiene presión alta. Acá tengo otra pregunta, dice, ¿hay alguna relación de la presión alta con lo que se conoce como la sangre espesa, doctor? Tiene mucho que ver. Hay ciertos factores que pueden contribuir a que la presión sea más fácil que se le suba. Por ejemplo, las personas que tienen muchos lípidos o grasas en la sangre, el colesterol y los triglicéridos que todos hemos oído mencionar, con el tiempo estos se van acumulando en las paredes de las arterias y eso más fácilmente va a hacer que las arterias se endurezcan y nos lleven a tener una presión más elevada de lo normal. Si, por ejemplo, se llegase a disparar la presión alta, ¿cómo la controlo? ¿Qué es lo primero que debo hacer, doctor? Bueno, si la persona tiene síntomas de dolor de cabeza, pues lo que tiene que hacer es consultar a su médico, que es el síntoma más común. O sea, pero ahí, perdón que le interrumpa, doctor, pero ahí, por ejemplo, cuando a uno le duele la cabeza, y eso creo que nos pasa a toditos, o a muchos, o a la mayoría, a uno le duele la cabeza y lo primero que hace es tomarse una pastilla. Ya, algún calmante de estas pastillas que son de venta libre en el mercado. ¿Eso no es recomendable o sí, doctor? No, sí, claro que sí, porque la causa más común de dolor de cabeza es tensión muscular en los músculos del cuello. Pero cualquier persona que tiene dolor de cabeza debe, especialmente si ya tiene más de 40 años, mejor vaya y asegúrese que no tiene la presión alta, porque puede ser la presión alta la que le está dando el dolor de cabeza. Acá, por ejemplo, mi querida amiga Laurita Gallardo, que está en sintonía, dice... y que tenga 156,88 de presión y toma pastillas y se marea. ¿Cómo le ve usted ese síntoma? Bueno, 156,88. Si está en 156,88, podríamos decir que está parcialmente controlada. Debería estar un poquito más bajo. Los mareos en algunas personas que están ya con tratamiento puede ser un efecto secundario del medicamento, pero es un efecto que puede ser generalmente pasajero y que con el uso continuo del medicamento va desapareciendo, pero no es algo que nos haga que abandonemos el tratamiento. Acá Cilia Morales nos escribe y pregunta, si llevamos una dieta sana y ejercicio, ¿podemos en algún momento retirar la medicación? ¿O es para toda la vida la medicación para la hipertensión, doctor? En algunos pacientes que tienen hipertensión leve, sí es posible que bajando de peso, haciendo ejercicio y reduciendo la ingesta de sal, se pueda controlar la presión. Y en esos casos se van a ahorrar una buena cantidad de plata en medicamentos. Pero la mayoría de la gente no mantiene por mucho tiempo ni la dieta ni el ejercicio. Entonces terminan finalmente con la necesidad de tomar medicamento, especialmente si ya son mayores de 50 años y tienen antecedentes de que su familia ha tenido presión alta. Oiga, doctor, el oyente Santiago Farfán pregunta, ¿cómo el médico detecta la hipertensión? Mis familiares tienen y tuvieron esta enfermedad, gracias. Nos pide esa pregunta, le recapitulo esa pregunta, doctor. Sí, es necesario consultar con el médico y que le tomen la presión estando sentado o acostado. En muchas personas no necesariamente se tienen que tener síntomas. Si se tienen esos antecedentes en la familia y uno es ya mayor de 40 años, hay que hacerse un chequeo. Acá José Rosendo Velecela ratifica una pregunta que usted le había contestado, pero sí me gustaría que insista. ¿Los ejercicios como la caminata ayuda a controlar la presión alta y elimina el uso del medicamento para la presión? Pregunta nuestro oyente. Podría ser, si la persona baja de peso, por lo menos un 7 a 10% del peso que tiene, y habitualmente por lo menos de 4 a 5 días a la semana hace caminata enérgica por 30 minutos, puede en algún momento llegar a suspender medicamentos, pero tiene que ser bajo la supervisión médica, porque hay personas que tienen la presión muy alta que uno les dice que mejor hasta que su presión ya esté controlada pueden
empezar a hacer ejercicios. No se puede empezar a hacer una actividad física extrema teniendo la presión muy alta. Acá nos dice Carlos Orellana, me dice, disculpe, no le entendí bien al doctor. Para los diabéticos, ¿cuál sería la presión sugerida? Nos dice. Sí, menos de 130/80. Esa es la presión sugerida para los diabéticos. Sí, de ese valor para abajo. Acá Alex Rosales dice, ¿cómo bajo los triglicéridos? Dice nuestro oyente, doctor. Sí, principalmente dejando de comer pan y haciendo ejercicio. ¿Todo tipo de pan o el pan integral sí se puede comer? El pan integral tiene la misma cantidad de trigo que el pan corriente. Lo único es que además tiene la cáscara. Entonces, lo único que hace eso es facilitar la digestión, pero la cantidad de calorías que tiene el pan integral es la misma que el pan común y corriente. Porque se supone que, digamos, los nutricionistas, los nutriólogos, dentro de sus planes de dieta, le dicen, no coma este pan, pero claro, le racionan, coma el pan integral, dicen. Pero usted nos dice sí, que tiene los mismos componentes. Exacto, lo que pasa es que el pan integral hace que las personas, como tiene fibra, se sientan llenas o saciadas más fácilmente cuando lo ingieren. Entonces eso hace a la larga que coma menos. Que coma menos, pero si se dedican solo a comer pan integral, van a terminar teniendo triglicéridos altos también. Imagínese usted que a veces se come pan con cola. Pan con gaseosa. No sé si en Guatemala dicen cola a la gaseosa o cómo le llaman. Sí, a todas las oscuras sí. Correcto, doctor. Estamos conversando justamente con nuestro invitado, el doctor Ronnie Calderón, hablando sobre los temas de la hipertensión. La ingesta de sal, doctor. Se supone que hay que reducir la ingesta de sal, pero ¿qué sal es recomendable? Bueno, la sal de mesa es la que consumimos habitualmente y que se usa para cocinar. Pero es recomendable que en las personas que tienen la presión alta, sí al momento de cocinar le apliquen un poco de menos sal y que quiten el salero de la mesa. No debemos de consumir más de 5 gramos de sal al día. Entonces, no podemos estar midiendo la sal en cuántos gramos, pero sí debemos de decirle a la persona que cocina que por favor le aplique menos sal y quitar definitivamente cualquier salero que esté en la mesa. Acá nos piden que le preguntemos ¿por cuánto tiempo se debe considerar tener controlada la presión para pensar en retirar la medicación, doctor? Ya, esta es una pregunta muy interesante porque si la persona está bajo tratamiento con cualquier tableta o medicamento, lo más probable es que esa presión esté controlada gracias a el medicamento. Si la persona ya lleva por lo menos 1 mes o a 2 meses de estar haciendo ejercicio regular de entre 4 a 5 días a la semana, 30 minutos enérgicos y ya bajó el 10% de peso y deja de comer sal, posiblemente se puede quitar la sal en unos 2 meses, pero tenemos que tener cuidado porque muchas personas dicen, yo hago ejercicio, salgo a caminar, pero sale a caminar con la comadre, se van caminando, platicando de todos los chismes. Eso no es ejercicio. Una caminata que funcione y que sea efectiva es aquella que lo haga uno sudar durante por lo menos 30 minutos de duración de la caminata. Lo último, doctor, porque mucha participación de nuestra audiencia, pero me dice un oyente, hemos hablado de la presión alta. ¿Qué pasa con la presión baja? ¿O no existe la presión baja, doctor? Sí, hay personas que cuando les toman la presión, comparativamente con el valor que tiene la mayoría de las personas, ese valor es un poco más, es un poco menor. Y dicen, entre comillas, bueno, yo tengo la presión baja. La verdad es que tener presión baja únicamente se dice cuando la persona tiene mareos. Pero algo aquí es muy importante que les quiero decir. No se necesitan medicamentos para subir la presión, para nadie. Si alguien tiene la presión baja, dele gracias a Dios que la tiene baja, porque la presión baja no le va a ocasionar ni infartos ni derrames,
Y lo más que ocasionalmente le va a pasar es que cuando se pare súbitamente de estar sentado, pues tenga un pequeño mareíto y eso se le pasa en cuestión de segundos. Pero nadie se muere de tener presión baja. Oiga, de lo que sí se muere, y esto es lo ultimísimo, es de fumar, ¿no? El tabaco. Eso sí. Mire, esto que usted acaba de mencionar es importantísimo. Le cuento algo. La mayoría de las personas que fuman no se mueren por enfermedades de los pulmones. Sino por hipertensión, por presión. Exactamente. El cigarro tiene sustancias que incrementan la presión arterial y esa combinación de presión alta y tabaquismo es fatal. Fatal porque puede llevar fácilmente a derrames cerebrales o a infartos. O sea que se le tiene que quitar el cigarro a cualquier persona que fume. Correcto. Escucharán a los fumadores, escucharán. Yo sí hablo en ese sentido porque no fumo, nunca en mi vida he fumado. Doctor, gracias por el tiempo y por sus aportes. Interesantísimo este diálogo y sobre todo la gente muy enganchada haciendo las preguntas correspondientes sobre la hipertensión. Muy amable, doctor. Un saludo a todos allá en Ecuador. Gracias al doctor Ronnie Calderón, especialista en medicina interna, hablando sobre la hipertensión. Vean ustedes algunas preguntas que nos hicieron llegar. Nuestro especialista que justamente se conectó con nosotros, en atención a que mañana se conmemorará el Día Mundial de la Hipertensión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.